A todos, vamos a comenzar el debate sobre libertad de enseñanza organizado por NEOS. Me llamo Arantxa Centolla, soy asesora del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Moderar este debate. Antes de presentar a los ponentes, que estarán hoy acompañándonos aquí en la mesa redonda, voy a explicar brevemente lo que es NEOS. ¿Se me oye bien? Sí. NEOS es un proyecto cultural, no es un partido político, que nace el 26 de noviembre de 2021, impulsado por Jaime Mayor Oreja y María San Gil. Como he dicho, es un proyecto cultural que se sustenta en 7 pilares. La defensa de la vida desde el comienzo hasta el final, la defensa de la verdad, la defensa de la libertad, libertad de enseñanza, libertad de expresión, libertad de religión, la defensa de España como nación, la defensa de la dignidad de la persona, la defensa de la familia y la defensa de los valores cristianos de Europa frente a las amenazas globales existentes. Amenazas sociales, amenazas culturales, amenazas geopolíticas, amenazas físicas, etc. Es por ello que NEOS organiza debates, sesiones, foros culturales y tiene también organizados varios grupos de trabajo para tratar todos estos pilares en los que se sustenta. Os voy a explicar brevemente en qué va a consistir el acto de hoy. En primer lugar, habrá unas intervenciones individuales de los 3 ponentes que hoy nos acompañan. Luego pasaremos a un debate entre nosotros y finalmente responderemos las preguntas, si os parece, bueno, sus preguntas, o os tuteo vuestras preguntas, que las recogerán 2 personas que estén por los laterales y las podéis apuntar en 2 cuartillas que os darán. Y intentaremos acabar a las 8, hay un partido buenísimo a las 9, creo, juega el Real Madrid, y no queremos retrasar esta sesión y pues ojalá sea muy dinámica. Y bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a los ponentes por estar hoy aquí, ahora os presentaré, y muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestra participación, esto por anticipado. En primer lugar, ya sin más dilación, paso a presentar al primer ponente. Se llama Jesús Muñoz de Priego Alvear. Viene de Sevilla. Es un abogado experto en Derecho Educativo. Ha sido portavoz y coordinador de la plataforma En Libertad y actualmente es portavoz nacional de la plataforma Más Plurales. Además, es autor de numerosas ponencias, artículos, revistas especializadas y autor también de varios libros sobre educación, sobre la libertad de enseñanza y sobre todo lo relacionado con la enseñanza. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. ¿Y qué es para ti la libertad de enseñanza? Es el tema que abordamos hoy. ¿Cómo lo entiendes y qué puedes aportar? Pues buenas tardes, gracias por la invitación y por la presentación. Me preocupa mucho la libertad de enseñanza, pero ahora mismo lo que me preocupa es que solo tengo 10 minutos, ¿no? Entonces voy a intentar meter todo lo que quería decir pues, en este tiempo o hasta donde lleguemos, ¿no? La intervención va a tener básicamente 2 partes. Por un lado, vamos a explicar qué entendemos por libertad de enseñanza. Me parece importante dar el concepto para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad de enseñanza. Y por otro lado, vamos a hacer un análisis de los límites de esa libertad de enseñanza. Vamos a dividir esos límites en 2 partes. Una parte, los límites tradicionales, los que ya existían, y otros, los que se están incorporando fundamentalmente a partir de la evolución de la LOMLOE en los últimos años. Bien, la libertad de enseñanza es un complejo entramado de libertades. La mejor manera de acceder a su concepto es referirnos a los diferentes sujetos. Para cada uno de los sujetos que pueden ser titulares de la libertad de enseñanza va a consistir en varias libertades y la suma de todas ellas es el supraconcepto libertad de enseñanza. Esto parece un trabalengua, lo vamos a ver mucho más fácil. Hay 3 posibles sujetos de libertad de enseñanza. El primero sería cualquier persona física o jurídica con pretensión de ser titular de un centro. Y para ellos la libertad de enseñanza consistiría en la libertad de crear el centro, en un sentido lato, es decir, no solo constituirlo, sino también organizarlo, dirigirlo, gestionarlo, dotarlo de un ideario. El segundo sujeto probablemente es el más importante, es el que está en el inicio de la libertad y además pues el que más sufre las consecuencias de sus restricciones. Son los padres y los alumnos. Para ellos la libertad de enseñanza va a consistir en la libertad de elección de un tipo o modelo de educación.
en la libertad de elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres. A la postre, en la libertad de elección de un centro concreto, que es donde se va a especificar ese tipo de modelo de educación. Y el tercer posible sujeto son los profesores, y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de cátedra. La suma de todas estas libertades es lo que configura el supraconcepto libertad de enseñanza. Si nos damos cuenta, la mayor parte de estas libertades son libertades de elección. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que se elige en la libertad de enseñanza? Este elemento es fundamental porque lo que se elige es el elemento nuclear, definidor, identificador de la libertad de enseñanza. Y eso que se elige no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro. Es decir, el ideario, y no otra cosa, el ideario es lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social, de los centros concertados, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, es decir, para permitir que los padres puedan elegir entre diferentes modelos. Y el ideario también es lo que justifica la financiación con fondos públicos de esos centros, para que esa elección de los padres sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. Es decir, quien tiene recursos económicos siempre va a poder elegir. La libertad de enseñanza lo que permite es que puedan elegir la totalidad de los ciudadanos con independencia de esos recursos o de esa situación económica previa. Ojo, porque cuando decimos que el ideario es lo que justifica la existencia y la financiación de los centros concertados, no estamos hablando desde la perspectiva del titular, que por supuesto, sino que estamos hablando desde la perspectiva de la sociedad. Es lo que justifica la existencia y la financiación para la sociedad y para el ejercicio de la libertad de enseñanza. Cuando nosotros hablamos de ideario como ese elemento nuclear, tendemos a identificarlo con una sola de las tres acepciones que reconoce el Tribunal Constitucional de ideario. Esta, que es la más habitual, la más implantada, es la de la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones, de los padres, pero hay otras dos acepciones. Una es la de las opciones organizativas y otra es la de las opciones pedagógicas. ¿Cómo estamos en este sentido en libertad de enseñanza? Francamente mal. En cuanto a la primera de las acepciones, formación religiosa y moral, los idearios incorporados en este sentido en el sistema educativo son los mismos que ya existían en el año 85. Pero, sin embargo, nuestra sociedad hoy es mucho más plural que entonces, en lo ético, en lo étnico, en lo político, en lo religioso, en lo ideológico. Esto tendría que tener reflejo en el ámbito de la estructura del sistema educativo. Y en las otras dos acepciones, pues peor aún. En cuanto a la acepción de opciones organizativas, ninguna, porque vivimos en un sistema educativo que es totalmente intervencionista, cuadriculado. Los centros no tienen posibilidad de establecer materias, de establecer calendarios, de establecer horarios. En todas las administraciones educativas hay un programa informático que es un gran hermano, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo controla. Luego, autonomía de los centros, nada. Y en la tercera de las acepciones, en cuanto a las opciones pedagógicas, pues también muy mal. La única opción diferente que existía era la escuela diferenciada, que como sabemos, pues la LOE ha decidido retirarle cualquier posibilidad de financiación. Bien, con esto, ¿cuáles serían los límites que tenemos, que nos enfrentamos a la libertad de enseñanza, esas restricciones en el momento actual? Decía, hemos distinguido entre las que eran tradicionales, que vamos a mencionar 4, y las que son actuales, o limitaciones 2.0, podríamos denominarlas, que son 6. ¿Cuáles son estas limitaciones? La primera, una normativa ya de por sí restrictiva, que parte del propio artículo 27 de la Constitución española, que efectivamente reconoce la libertad de enseñanza, pero fruto de la necesidad del consenso en el proceso constituyente, lo hace de una manera ambigua, de tal manera que permite el desarrollo de esa libertad de enseñanza no solo desde posturas distintas, sino incluso desde posturas enfrentadas. La muestra evidente la tenemos en las dos primeras leyes orgánicas educativas de la democracia, la LOECE de la UCD y la LODE del Partido Socialista. Sin embargo, esta dualidad duró bastante poco, hasta el año 85-86, donde se implanta un tándem, lo de reglamento de concierto, que sigue en vigor en nuestros días y que no favorece en absoluto el ejercicio de la libertad de enseñanza, básicamente porque fue implantado, porque fue elaborado por un grupo político, lo digo abiertamente, que es el Grupo Socialista, que no ha creído ni cree en la libertad de enseñanza. Nada más que tenemos que ver el proceso constituyente, el debate del proceso constituyente o los desarrollos legislativos cada vez que ha tenido la oportunidad de dictar una ley orgánica. Es verdad que deberíamos cuestionarnos por qué, si han existido dos leyes orgánicas del PP, sigue en vigor
el tándem LODE, reglamento de concierto o incluso la LOE, con las limitaciones a la libertad de enseñanza que eso supone. El segundo de los límites tradicionales, que no contentos con una normativa que es restrictiva de por sí, nos encontramos con que la aplicación práctica de esa normativa aún es más reduccionista en las diferentes comunidades autónomas, desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Cuantitativo hemos estado viendo, en esta comunidad autónoma se sufrió hace unos años con otro gobierno, con la infantil, la reducción de unidades incluso con demanda social. Es decir, es una disminución cuantitativa de unidades. Pero también se produce una disminución cualitativa de unidades. La unidad, el aula permanece, pero pierde la razón de ser, pierde el espíritu, es decir, pierde la posibilidad de desarrollar el ideario. Estamos viviendo un proceso de publificación del centro concertado, de tal manera que los centros concertados se están convirtiendo en nuevos centros públicos, con lo cual pierde su razón de ser, porque para ser y hacer lo mismo que los centros públicos, ya están los centros públicos. La tercera limitación tradicional es un debate político y social sesgado, basado en mantras, en clichés, en prejuicios. Es aquello de la escuela concertada es elitista, selecciona, discrimina, etcétera. Realmente, viendo la normativa y viendo la realidad, es fácil de rebatir estos argumentos. Pero si no se hace, va quedando un pozo social. El cuarto elemento tradicional es la opción, ya incluso en algunos programas electorales negro sobre blanco, sobre la opción por la escuela pública única como modelo excluyente. Quiere decir, solo la escuela pública. ¿Cuáles son los nuevos límites, los 6 nuevos límites? Prácticamente lo menciono para no pasarme del tiempo que tenemos actualmente. Bueno, pues uno de ellos, el primero, sería la LOMLOE, ¿no? La LOMLOE, que es nosotros la hemos definido como la peor ley educativa de la democracia. Y donde además no solo ha venido, como otras leyes que hemos tenido, también muy malas, a ganar la partida, sino que ha venido a cambiar las reglas del juego. Esta es otra de las limitaciones, de las nuevas limitaciones, que sería el cambio de paradigma. Le pongo 2 ejemplos. Estamos cambiando el paradigma, el sistema. 2 ejemplos. Por ejemplo, se produce una modificación del derecho a la educación, que es el único reconocido constitucionalmente, que supone el acceso universal a la enseñanza y que se garantiza con plazas gratuitas. Pues ahora la LOMLOE nos ha conseguido engañar y crear un derecho a la educación pública que supone que solo se garantiza el derecho a la educación en plazas de titularidad de la administración pública y no en plazas gratuitas, sino solo de su titularidad. O, por ejemplo, el cambio, la modificación en cuanto al garante de los derechos de la infancia, que empiezan a dejar de ser las familias para pasar a ser los poderes públicos. Todos recordaremos aquello de los hijos no pertenecen a los padres, pues está en esta dinámica que se desarrolla en la ley. Te quedan 2 minutos, pero bueno. Sí, lo acabo. Otros 2 elementos, o otro elemento, el tercer elemento, sería la efervescencia de informes críticos ad hoc, ¿no? Que están hechos para descalificar específicamente a la escuela concertada, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, alguno, el informe Bofill. 2 semanas antes de la publicación del informe Bofill, la Fundación Bofill recibió una subvención pública de 12 millones de euros para elaborar informes. Ojo, ¿eh? Con este dinero igual algunos haríamos el informe de lo que nos pidieran, ¿no? O el informe CEAPA-CICAE, que se hace anualmente. Qué extraños, compañeros de cama, ¿no? La CEAPA, la AMPA de centros públicos, y la CICAE, patronal de centros privados, ¿no? Lo único que tienen en común parece ser que es el enemigo común, que sería la concertada. Un elemento más, nos quedan 3 y concluyo, un elemento más, una situación que estamos viendo en Cataluña y que cada vez vemos que se va extrapolando más, por ejemplo, al País Vasco, que es el trasvase de centros concertados con idearios, convirtiéndolos en centros públicos. Ante la asfixia de los centros, llega la administración y dice, te voy a dar la solución, te alquilo las instalaciones, pero quita el ideario y te conviertes en un centro público e incluso mantengo a tus trabajadores como interinos, ¿no? Y ahí pues vamos viendo cómo se va perdiendo la oferta concertada con ideario. En todos lados nos llueven palos, no solo desde el lado de la izquierda como se puede producir en Cataluña, también en Madrid, por ejemplo, con la implantación de las becas en posobligatoria, que al final ha acabado convirtiéndose en una especie de copago, muy cercano al cheque escolar. No piso este charco, si quieren ustedes ya después preguntan, pero claro, si al final estamos en una situación de copago, ya no todos pueden acceder a ese centro, sino solo aquellos que tienen ciertos requisitos económicos previos, ¿no? Y hemos dicho que la libertad de enseñanza es el acceso
universal el acceso de todos los ciudadanos a esos centros. Y el último de los puntos de limitación, y con esto acabo, es el riesgo jurisprudencial. Cuando yo empecé a interponer contenciosos administrativos hace ya 25 años, ganábamos los contenciosos de pérdida de concierto en virtud de 12, 14 argumentos. Los últimos contenciosos de hace un par de años los seguimos ganando, pero ya con 2 argumentos nada más. Ojo a esto porque, aunque me pese, la libertad de enseñanza no se va a ganar en los juzgados. En los juzgados solo conseguimos tiempo para generar corriente y concienciación social. Y si no generamos esa corriente social, estamos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias. En el debate Sí. lo Luego lo hablaremos. Bueno, pues el próximo ponente es Miguel Sarralde. Miguel Sarralde es presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, de FECAP Aragón. También es miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragón, secretario del Consejo Escolar de la ciudad, miembro del Observatorio por la Convivencia Escolar y miembro también del Plan Director de la Delegación del Gobierno de Aragón. Delegación del Gobierno. Miguel, no sé qué, creo que vas a hablar. Me vas a permitir, voy a cambiar un poco la rutina. Yo me voy a dirigir a ustedes desde el atril. Principalmente el motivo es que tengo aquí a mi profesor de matemáticas de toda la vida. Muy bien. Y esto de sacar una chuleta, pues por lo menos queda más discreto. Creo que vas a hablar de la situación en Aragón, ¿no? Vas a familias, centros educativos, libertad. Desde el punto de vista de las familias. De la familia. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer a Fundación NEOS la invitación y sobre todo la oportunidad de ofrecernos este evento que para hablar en un término tan necesario, pero también tan, por desgracia, tan cuestionado como es la libertad de enseñanza. Un poco me voy a reflejar, mi intervención principalmente se va a basar en mi experiencia colaborativa y altruista como padre de 2 niñas, de la cual y durante 15 años me he considerado afortunado de haber tenido sobre todo la oportunidad de compartir mi tiempo por y para la formación de mis hijas. Y encima, tengo que decir, tener la suerte, puesto que así lo elegimos mi mujer y yo, de que estudiaban en el mismo colegio que yo estudié, el Colegio Sagrada Familia, la SAFA de Zaragoza. Permítame también que un poco contextualice la federación que presido, FECAP Aragón. A comentar Arancha, Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Nuestros asociados son la mayoría de las AMPAs de los colegios concertados de Aragón, lo que hace que representemos a unas 30.000 familias, por lo cual se pueden imaginar que representamos y sobre todo nos identificamos con una gran pluralidad y diversidad de familias de distintos niveles socioeconómicos. Bueno, entrando en el contenido del evento de hoy, libertad de enseñanza, voy a centrarme primero en el término libertad. La libertad es un hito, es un objetivo legítimo, es cierto. Pero si hablamos dentro del ámbito escolar y sobre todo de la libertad de elección de las familias, todos deberíamos tener claro que solo la libertad, insisto, solo una verdadera libertad se obtiene cuando esa elección se establece en igualdad. Y esto, que debería ser la base de todo planteamiento democrático, por desgracia, en este país no lo es. Las familias que represento libremente eligen un colegio concertado para sus hijos, un colegio con el que quizás se sientan representados por su ideario o quizás, ya que son instituciones asentadas en el sistema educativo durante tanto tiempo, hayan sido sus colegios cuando ellos estudiaron, o quizás también porque su tiempo, su jornada lectiva, sea la que mejor facilite su conciliación laboral. En fin, que libremente eligen, pero insisto, por desgracia, esa elección no se refleja en igualdad de condiciones. Y creo que además, como todos de ustedes saben, esa desigualdad sobre todo es la referida a la financiación, en la cuestión económica. El tema económico, el no entender que somos todos los que pagamos impuestos en este país y en el ámbito educativo solo son unos cuantos los que se benefician de esos impuestos, es lo que refleja esta desigualdad. Por desgracia, todos somos conscientes que esto es así. Porque encima los que dicen que son los abanderados de los dogmas democráticos son los que curso tras curso pretenden que la elección de las familias sea hacia su oferta, solo hacia su oferta. Por lo que ese falso sentimiento democrático se convierte al fin y al cabo en un sectarismo. Continuando un poco con el término libertad de enseñanza, a mí personalmente me agrada leer la palabra enseñanza,
Sí, me agrada porque ante el recurrente término de educación, y puedo utilizarlo en Ministerio de Educación, Consejería de Educación, creo necesario y imprescindible posicionar y reclamar un concepto importantísimo y del cual no deberíamos perder la perspectiva. Y es el siguiente: en los colegios se enseña y somos las familias los que educamos. Y hablo de posicionar y reclamar este término porque lo contrario es lo que pretenden ciertos sectores y ciertas ideologías. Pretenden excluir a las familias de su papel como educadores, o incluso, como dijo una ministra, que ya lo han dicho, pretendiendo que ni siquiera nuestros hijos fueran nuestros, y así conseguir algo que es ideologizar las aulas. Y hablo del tratamiento de contenidos en el nuevo currículo, o de ciertos contenidos extracurriculares, o de cómo, por ejemplo, la evaluación se establece en criterios de mínimos, permitiendo que la promoción vaya prácticamente regalándose, o a costa de menospreciar algo tan importante como es la cultura del esfuerzo o el propio tratamiento de la asignatura de religión. Asignatura tan importante para tantas familias para complementar su formación en la fe. Miren, las aulas, los colegios deben ser espacio donde todos los que formamos parte de la comunidad educativa colaboremos con actitud de servicio. Todos vayamos de la mano de una mejora continua de la calidad de la enseñanza. Y por ello nuestros hijos, los alumnos, a la vez que se forman en contenidos en aprendizajes competenciales, también se formen en valores de sociabilización, convivencia, de respeto, en igualdad y equidad. Valores siempre que deben ser consensuados en el marco de la consideración de todos y no en el marco de la ideología de unos u otros. La verdadera enseñanza en libertad es aquella que se forma a los alumnos con autonomía y capaces de desarrollar su propio criterio. Por ello, si con la libertad de enseñanza queremos construir y asegurarnos una mejora en la calidad y bienestar de nuestros hijos, debemos reclamar la única forma posible, que es un pacto político por la educación, con el cual se blinde la enseñanza de nuestros hijos de cualquier ideología. Y al respecto a esto, tengo que decir además con orgullo que aquí en Aragón y en el seno del Consejo Escolar sí que conseguimos establecer las bases del consenso a través de un pacto social por la educación. Un pacto en el que participamos toda la comunidad educativa, basado en muchas jornadas de trabajo y de redacciones, de disensos, sí, pero también de muchos consensos, y donde lo más destacable fue que hubo un reconocimiento de complementariedad y no de subsidiariedad de las tres redes de centros, como son la privada, la concertada y la pública. Bueno, ustedes ya saben, por desgracia, muchos de lo que se trabajó en el Consejo Escolar, en este pacto social, pues ya saben que en los pasillos de las Cortes alguien vendió esa complementariedad por una legislatura y ese pacto pues quedó guardado en un cajón. Por último, y continuando con el término que me he referido anteriormente, o el concepto de que en los colegios se enseña y somos las familias los que tenemos el derecho y obligación de educar, permítanme que comparta con ustedes una gran preocupación. Además, una preocupación fruto de un ejercicio de autocrítica, por lo que represento. Y es cómo se percibe, por desgracia, que hay una amplia mayoría de familias que se desentienden de esta obligación como educadores. Así es, por desgracia, estamos inmersos en una crisis de valores. Por ello, desde este foro, tenemos la obligación de recuperar el valor educador de las familias como institución inalterable. Las familias tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplo en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, en fomentar y educar el hábito del trabajo y el esfuerzo, en saber reconocer y premiar el verdadero éxito de nuestros hijos y a su vez también ejercer con disciplina y autoridad los malos hábitos. Además, como dice Emilio Calatayud, tengamos claro que esto de un padre amigo al final solo va a generar un hijo huérfano. En esta línea también hay que decir que la irrupción de las nuevas tecnologías, o mejor dicho, el mal uso de estas tecnologías, y como de hijos hablamos, entiende que me refiero al uso del móvil y las redes sociales, nos obliga a las familias a redoblar nuestro esfuerzo como educadores. Esto es importante. Primero, como he dicho antes, siendo ejemplo hacia nuestros hijos en su uso. Y sobre todo pensando en los terribles datos de las afecciones que se genera. Porque si antes he nombrado el efecto de la idealización en las aulas, ahora también tenemos que estar atentos a la manipulación y sectarismo en la información que reciben nuestros hijos a través de las redes sociales. Y por ello, como familias, debemos ejercer con diálogo, con razonamiento o, en su caso, con disciplina, un uso responsable de los móviles o de las nuevas tecnologías. Con esto no se trata de darle la espalda a estas novedades. Se trata de que no permitamos que estas novedades nos adelanten en nuestro papel de educadores. Porque si permitimos que prevalezca esta crisis de valores, donde solo se entiende que la educación de los hijos se desarrolla en el ámbito escolar,
o a base de lo que vean y escuchen de los demás, se conseguirá que aquellos que pretenden idealizar a nuestros hijos lo tengan más fácil. Por ello, y como resumen de mi intervención, yo creo que debemos reclamar una verdadera libertad de enseñanza en igualdad de condiciones, blindemos las aulas de ideologías y como familias exijámonos derechos sí, pero obligaciones también. Muchas gracias. Miguel, y ya pasamos al último ponente, Fernando Lostau. Fernando Lostau es zaragozano, abogado y doctor en Derecho, en la actualidad asesor jurídico de la Fundación CEU y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Es además director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, secretario del Grupo de Trabajo sobre la Libertad de Educación, de NEOS. En el pasado fue asesor jurídico de la Fundación San Valero y miembro del equipo promotor de la Universidad San Jorge, de la que fue su primer secretario general del año 2005 al 2013. Fernando, Muy bien. te cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias, Arantxa. Un placer para mí volver a casa, volver a la tierra y saludar a tantos buenos amigos. Bueno, vamos a ceñirnos a ver lo que podemos decir en 10 minutos. Lo primero, un mensaje que me han pedido de NEOS, ¿verdad?, con la institución en la que colaboramos, igual que muchas otras personas que están aquí, que diga que se está elaborando un informe general sobre el estado de la educación. O sea, muchas de estas reflexiones que están poniéndose hoy sobre la mesa y otras se van a plasmar en un informe que pronto dará a la luz y se podrá compartir, ¿no? Un poco un documento de trabajo que nos sirva a todos. Bien, entonces yo voy a hablar básicamente de dos cosas, ¿no? De qué pasó con aquellos recursos que hubo contra la LOMLOE, con todo ese movimiento social y jurídico contra la LOMLOE, qué pasó con lo que dijo el Tribunal Constitucional. Y quiero hacer también hincapié en un aspecto que ha tratado Jesús, que realmente no se entra en él y creo que es muy importante ponerlo de énfasis porque esto no está tratado en los recursos, y es la existencia de una educación asfixiante, ¿no? Un intervencionismo asfixiante en muchos otros sectores, pero desde luego el de la educación. Bien, hubo mucha contestación social contra la LOMLOE, la llamada Ley CELA. Hubo una manifestación muy grande en muchas ciudades. Yo estuve en la de Madrid con coches por la de la pandemia, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de ellos, otra institución en la que yo trabajo, vinculada a mí, la Asociación Católica de Propagandistas, que es la madre del CEU y también de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, se constituyó una comisión jurídica de temas de libertad de educación, que todavía sigue vigente, y elaboramos todo un argumentario que se lo dimos a los partidos políticos que lo quisieron recoger para interponer los recursos de constitucional frente a la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación. Bien, y en el año 2023, hace algo más de un año, en la era ya del presidencia del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, el magistrado del polvo del camino en la toga, se echaron atrás. Entonces parece que todo ese movimiento se ha desinflado. Y yo, uno de los objetivos de esta, en la línea de las personas que me han antecedido el uso de la palabra, es animar a que no sea a seguir dando la batalla. Eso se perdió una batalla, pero hay que seguir en la lucha, ¿no? En la lucha por la libertad de enseñanza. Bien, la situación previa. No es que la situación previa a la LOMLOE no fuera conflictiva, lo fue y mucho. Y hubo con muchos vaivenes normativos, con altísima conflictividad judicial, pero se lograron cosas importantes en los tribunales. Se logró el concierto, ¿verdad? Y por aquí hay personas que saben mucho de esto. El concierto de la educación diferenciada, ¿no? Se logró por lo menos que se declarara que la educación concertada estaba al mismo nivel, no en un nivel de subsidiariedad o complementariedad de la educación pública, ¿no? Al mismo nivel. Se logró también, gracias a la lucha de estos señores y otros letrados que hay por aquí,
que el ofrecimiento de la religión, que es un tema muy importante, ahora voy a hablar un poco más de eso, se hiciera de modo limpio y transparente, ¿no? Pero llegó la LOMLOE, aunque es cierto que poco a poco se iba desinflando la escuela concertada. Y desde que se firmaron los convenios hace 40 años, ¿no? Poco a poco se va desinflando. Y por una razón jurídica, porque el poder público tiene la potestad, las prerrogativas públicas de crear escuelas. Y por más que se luche desde el sector privado para decir estamos en el mismo nivel, pues las prerrogativas públicas siempre están por encima de la libertad de enseñanza. Pero bueno, esto es una discusión jurídica que no vamos a entrar más en este momento. Bien, entonces se tramitó la LOMLOE y la LOMLOE sin tramitación durante la pandemia, sin diálogo social, sin informes de órganos consultivos, con amplísima contestación social, pero ahí se aprobó. Bueno, en un estilo del que ya estamos acostumbrados, como bien sabemos todos. Bien, y entonces voy a hablar de 4 o 5 puntos de aquella ley. ¿Y qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Uno lo ha mencionado muy bien Jesús. Se cambia el paradigma. Ya no es un derecho a la educación, sino es un derecho a la educación pública. Parece que solo el mandato a los poderes públicos para que creen plazas públicas. Se elimina también la demanda social, que tampoco es que fuera totalmente decisiva, pero era un elemento importante a la hora de escoger centro, plaza. Se elimina en la ley. Ya veremos lo que hacen las comunidades autónomas. Bien. Se elimina el concierto de la educación diferenciada e incluso la posibilidad de que centros concertados puedan obtener suelos públicos. Ese es un derecho que queda solamente ya en la escuela pública, suelos públicos municipales para levantar un colegio. Bien, con el tema de la religión, otro tema muy complejo, ya sé que esto viene de los acuerdos Iglesia-Estado del año 1979, justo después de la Constitución, se firmó por Martín Oreja. Se firmó, en representación del Reino de España, con el Vaticano se firmó en aquellos años. Y por esos conciertos, esos convenios, perdón, esos pactos todavía vigentes, hay una obligación de ofrecer la religión de las escuelas, todas privadas, públicas y concertadas, tienen la obligación de ofrecer la religión. Y además de ofrecerlo, otra cosa es la opción de las familias de la voluntariedad a la hora de elegirlo. Bien, todo esto también había sido muy discutido porque la forma de ofrecer la religión estaba muy enturbiada. Como ahora hablaré un poquito más de ello, y se había enturbiado en muchos momentos determinados y había tenido muchos vaivenes. Y luego está el asunto de la educación afectivo-sexual, la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Todo esto son, todos estos son aspectos que se recurrieron en aquellos recursos de los grupos Vox y el Partido Popular, y todo esto, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Se quitó el tema de encima prácticamente sin profundizar o profundizando muy poco en el tema. Entonces, por eso quería decir que esto no es un tema cerrado, ni mucho menos. Por sintetizar, vino a decir el Tribunal Constitucional, son opciones legislativas, de política legislativa educativa, como cabrían otras, pero al Tribunal Constitucional lo dice sin ningún empacho, habiendo votos particulares y además yendo en contra de jurisprudencia consolidada previa, ¿no? Pero bueno, se quita el tema de encima, diciendo así que nosotros no somos legisladores y son acciones de política legislativa como cabrían otras. Pero hay un tema que se le puede volver como boomerang, y ahí está el punto que yo quiero resaltar, y es lo relativo a las competencias autonómicas. Porque precisamente se recurre el hecho de que se dé mucho espacio a las comunidades autónomas en algunos aspectos. Y entonces dice el Tribunal Constitucional, sí, es que las comunidades autónomas, y es verdad, tienen competencia de desarrollo legislativo en materia de educación. Y es verdad, el 149.130 de la Constitución. Bien, pues ahí es donde cabe la posibilidad de que, y este es el llamamiento, y aquí creo que representantes, miembros del Gobierno de Aragón en materia de educación, la posibilidad de que los gobiernos autonómicos desarrollen sus competencias y, protejan todo lo que la LOMLOE ha desprotegido. Y me refiero a potenciar la demanda social a la hora de obtención de plaza. Me refiero incluso a concertar o no desconcertar centros de educación diferenciada. Me refiero a la instrumentalización, vehicularización adecuada para que la oferta de la religión sea bien hecha y limpia. No sea como una asignatura adicional, sino como una asignatura más,
de igual calificación, como de la misma importancia, como dicen los convenios del año 79 con la Santa Sede, con una asignatura de espejo para que como ha pasado en algún momento, para que la elección sea válida. Y con un número de horas decente, además, porque se han ido reduciendo. Y en esto también ha tenido la culpa del Partido Popular, como hay muchas personas que saben aquí. Bien. Un minuto o dos. Un minuto. Bien. Gracias, Arancha. Bueno, entonces, todo esto, ese es el llamamiento a las comunidades autónomas para que legislen y para nosotros como sociedad que les animemos a que legislen en este tema. Y luego también, obviamente, el Tribunal Constitucional dice, está abierta, por supuesto, todas las vías judiciales ordinarias, por supuesto. Cabe recurrir frente a desarrollos legislativos, cabe recurrir frente hasta manuales, cabe recurrir frente a órdenes, hasta prácticas educativas, pero para eso, como decía Miguel, la sociedad, las AMPAs tienen que estar vivas, las asociaciones de padres tienen que estar vivas para detectar fallos y recurrirlos, ¿no? Y la última idea tiene que ver con la exhaustividad, 1000 páginas de regulación, si eso es lo mínimo imprescindible. Y acabo con una frase de este libro que le recomiendo, El suicidio de Occidente, de Alicia Delibes, sobrina del gran Miguel Delibes, que se refiere a un gran hombre de educación alemán del siglo XVIII y XIX, Alexander Humboldt, que dijo en su libro En los límites de la acción del Estado. Humboldt expresaba su convencimiento de que un exceso de intervencionismo estatal conduce a la uniformidad y que ésta condiciona el progreso del individuo y, por ende, el de la sociedad. Esta idea de la diversidad de conductas y de opiniones es clave para el progreso científico, económico y social. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Como les he dicho antes, habrá 2 personas recogiendo preguntas y repartiendo cuartillas. Por tanto, vamos a tener 5 minutos de diálogo, de debate, y a continuación responderemos las preguntas del público. Jesús, empiezo contigo y ya se entabla la conversación. ¿Dónde se gana? Has acabado tu intervención diciendo que la libertad de educación, ¿dónde se gana? Es decir, ¿crees que no hay libertad de educación ahora? Has dicho que hay muchísimos límites y que hay que ganarla. ¿Dónde se gana la libertad de educación? Bueno, sin duda alguna no hay libertad de enseñanza. Muchas veces cuando nosotros defendemos la libertad de enseñanza, da la impresión de que estamos defendiendo una libertad de enseñanza de máximos y lo que estamos defendiendo poco más o menos es el virgencita que me quede como estoy, que son los rescoldos de la libertad de enseñanza. Claro que hay mucho que crecer en libertad de enseñanza, sobre todo en ese desarrollo del ideario, en autonomía de los centros. Cuando las normativas, yo recuerdo la regulación de la LOE que decía, esta normativa favorece mucho la autonomía porque lo regula mucho en la ley. Claro, cuando en una ley se regula mucho la autonomía es para limitarla, porque la autonomía se presupone. Lo que se regula son limitaciones. Y además en la LOE lo que pasa es que de un control estatal pasa a un control de las administraciones educativas de las comunidades autónomas. Oiga, eso sigue siendo intervencionismo. Es decir, lo que nosotros pedimos es una autonomía en los centros, que es donde están realmente los expertos. No están en los ministerios, en las consejerías, están en los centros educativos. Esos son los expertos, los que trabajan directamente con los niños, los que saben realmente cómo funciona el barrio, cuáles son sus salidas, etcétera, etcétera. Efectivamente puede dar la impresión, después del listado, ¿no?, de limitaciones que hice antes, parece que hay solo limitaciones. hasta 10, ¿no?, que efectivamente vivimos en una situación de restricción de la libertad de enseñanza y no debemos engañarnos. Efectivamente estamos en un supuesto de enormes limitaciones y restricciones a la libertad de enseñanza y que se producen en todos los ámbitos de las administraciones educativas. Cierto, no todas son iguales, porque hay algunas que efectivamente tienen el intervencionismo entre ceja y ceja, ¿no?, y otras no tanto. Pero quiero decir, tenemos que ir avanzando en este concepto, porque a veces se pierde la perspectiva de la autonomía realmente y tal. Y acabamos la frase con la idea de decir que esto, aunque me pese a mí, que entre otras cosas me dedico a esto, no lo vamos a ganar en la vía judicial.
Efectivamente, es imprescindible generar una corriente social, una convicción social de que no solo esta libertad, estamos viviendo un momento de un ataque permanente a todas las libertades, libertad de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión, libertad de conciencia. Hay que ser conscientes de que las libertades no las tenemos para siempre, ¿no? Sino que estas libertades se pueden limitar y se pueden perder y hay que defenderlas. Y es imprescindible que la sociedad asuma que nosotros asumamos el protagonismo en las defensas de las libertades. Yo con respecto... Sí. Sí, yo voy a matizar un poquito el tema de la libertad, de la enseñanza de la religión, ¿no? Porque a veces nos podemos confundir. O sea, creo que es importante, pero no única y exclusivamente porque lo digan los convenios Iglesia-Estado del año 79. Creo que es importante y no porque muchos de aquí seamos cristianos y practicantes y nos parezca que es importante. No se trata, la enseñanza de religión no tiene que ser una catequesis. No tiene que, para eso está, hay otras, no tiene que ser una enseñanza para el bautismo o para la confirmación. La enseñanza de religión tiene que poner el énfasis, yo lo pone obviamente, de una parte imprescindible de la historia del hombre, ¿no? O sea, lógicamente, nuestra sociedad, como bien sabemos, está influenciada por una filosofía griega, por un derecho romano y por toda una cosmovisión, una cosmovisión cristiana y precedida por la, digamos, de nuestros hermanos en la fe mayores. Y eso, y una persona que no está formada en eso, es un inculto. Y si un inculto no le damos instrumentos, no le damos armas para desenvolverse en la vida social. Y entonces, y no sabe andar por la vida, una persona que no sabe lo más importante, o sea, la respuesta que viene dando las religiones, las nuestras, hace 2000 y pico de años y si quieres unos 3.000 años antes con la Biblia. Entonces lo estamos desarmando. Entonces hay que cambiar también el chip con respecto a la enseñanza de la religión. Hay que no ponerla como una cosita más. Y esto es un llamamiento a todos y a todos los que tienen capacidad de regular, ¿no? Sí, yo añadiría a la hora de definir, que además que coincido mucho en los términos en libertad de enseñanza. Y un poco lo he comentado, claro, libertad de elección en condición, en igualdad de oportunidades. Y es verdad, las familias cuando afrontamos la escolarización de nuestros hijos, pues el escenario evidentemente no refleja la igualdad de oportunidades. No refleja la igualdad de oportunidades y no hay que verlo como que hay colegios buenos o hay colegios malos, no. Hay colegios buenos y hay colegios mejores. ¿En base a qué? A las necesidades de las familias. Unas necesidades principales, yo lo defino así, que es importantísimo, del elemento de conciliación. Otras necesidades que el ideario del colegio converja con el propio ideario de las familias. Esas necesidades, cubrir esas necesidades, es lo que hace que un colegio sea mejor. Pero, de verdad, entendamos que no hay colegios malos ni colegios buenos. El problema es que cuando uno quiere acceder a ese colegio, se ve limitado. Se ve limitado por un factor, y eso que aquí en Aragón se ha limitado bastante, que es el propio plano de escolarización. El hecho de encontrarnos ahora con una zona única pues ha favorecido, ¿no? Pero luego existe otra limitación. Es positivo entonces la zona única de escolarización, ¿no? Es positivo, pero ya que está aquí la administración... O sea, en Aragón creo que el 97,30% del alumnado ha accedido al centro... Correcto. Elegido por primera vez. Pero, Arantxa, no nos engañemos. Yo pregunto. Sí, Sí. Es positivo, pero te aseguro que no es suficiente. No es suficiente. Porque si hablamos de conciliación, en el momento que se equipare el punto del domicilio familiar con el punto del domicilio laboral, entonces sí que empezará a ser suficiente. Yeah. Lo que quiero reflejar es que ¿quién quiere, como decía, ese gobierno que siempre quiere dominar un poco, Gracias, Carlos. ¿quién es el que da la opción de que yo elija cómo derivar la conciliación en mi entorno? A lo mejor la conciliación al fin y al cabo es atención educativa, mejorar la atención educativa que podemos ofrecer a nuestros hijos. Si esa conciliación pasa dentro del escenario laboral, ¿por qué tiene que venir condicionada, en este caso, en el proceso de escolarización? Porque en los baremos den un punto más al domicilio familiar. Yo creo que este intervencionismo que has comentado es lo que tiene que limitar. Tenía que limitar a la hora de que las familias podamos elegir libremente. Y por último, otro aspecto, la cuestión económica. La cuestión económica, la cuestión de financiación de centros sostenidos con fondos públicos, eso sí que es lo que limita la libertad de opción de las familias. Que es poca financiación, ¿te refieres, Miguel? Evidentemente no llega a todo. No llega a todo lo que nuestros centros
curso tras curso se ven obligados a complementar, o las propias familias voluntariamente. Muy bien. Bueno, pues como vamos ya avanzando en tiempo, ¿no? Vamos a ir respondiendo preguntas. Primera pregunta. A ver, el ideario excluyó a la educación diferenciada del concierto. ¿Tiene alguna esperanza que el ideario del futuro gobierno, o supongo que sea el presente gobierno, caso de haber cambio? Ah, sí, claro. Sí, repito. ¿Tiene alguna esperanza que el ideario del futuro gobierno, caso de haber cambio, amparará la educación diferenciada? ¿Quién la quiere contestar? Yo mismo. Esto habría que preguntárselo al futuro gobierno, ¿no? Vamos a ver. Que no lo hay todavía, claro. El tema está. Realmente el ataque a la diferenciada no está justificado jurídicamente. Es decir, entiendan ustedes que si realmente el concepto que ha esgrimido el partido que está en el gobierno es que la diferenciada es discriminatoria, en ese caso tendría que prohibirla. Un elemento discriminatorio no se puede eliminar solo la financiación pública, sino que habría que eliminarla. ¿Por qué no se prohíbe? Pues porque evidentemente no es discriminatoria. Es que teníamos una jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 2 años antes que había reconocido que la diferenciada era no una opción ideológica, no una opción religiosa, ni siquiera una opción organizativa, sino que era exclusivamente una opción pedagógica. Eso entra del concepto de ideario. Es decir, tenemos que avanzar en este planteamiento del desarrollo de ideario y hay que exigirlo. Si entra un nuevo gobierno, ¿cambiará este planteamiento o no? Con independencia del gobierno que entre, yo creo que eso depende mucho, como todo, de nosotros. Es decir, si nosotros realmente exigimos, generamos corriente social, planteamos este elemento de no pérdida de libertad, pues el gobierno que entre no tendrá más remedio en alguna medida que hacerlo. Pero quiero decir, muchas veces, y es normal, ¿no? Pues nosotros acabamos culpando a los políticos. La sociedad tiene una enorme responsabilidad en todo lo que está pasando hoy día en nuestra vida política. Una enorme responsabilidad que va mucho más allá del voto cada 4 años, ¿no? Sino que va también en cuanto a la incidencia, en cuanto a la reclamación, en cuanto al argumentario. Bueno, pues todo esto afecta. Muy bien. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Si la escuela enseña y la familia educa, si no hay que tener ideario en los centros, ¿qué sentido tiene la educación concertada? Desde mi punto de vista, tiene tanto sentido como la opción de que las familias puedan elegir libremente aquel centro. Evidentemente, la educación concertada se establece por una necesidad en su momento de cubrir un amplio demanda, ¿no? Eso legislatura tras legislatura se ha ido manteniendo. Es un modelo que se mantiene indudablemente gracias a la apuesta de los titulares, gracias a la apuesta de las familias. Es un modelo que lleva tradicionalmente asentado, sobre todo asentado en la mejora de la calidad educativa, por lo cual indudablemente es necesaria. Es necesario y sobre todo es necesario que se integre en igualdad de condiciones con los centros, en centros sostenidos con fondos públicos. Eso es lo principal. El ideario de estos colegios está ahí. Ese ideario se informa a las familias previamente. Somos las familias las que elegimos integrarnos en ese ideario. ¿Por qué? Porque se acomoda en el proceso formativo, y yo reitero mucho el elemento formativo en los colegios porque creo que es importante. Y no porque los colegios no quieran que eduquen, es importante la labor educadora de los colegios, pero sobre todo es para evitar la irresponsabilidad que pasa en muchas familias de eximirse de su obligación de educadora. Por eso insisto mucho en el término que los colegios se forman y los colegios eduquen, principalmente para obligar la responsabilidad de las familias a que eduquen. Sí. Me gustaría ver, porque me ha resultado muy interesante un matiz que ha hecho la pregunta, que es el hecho de decir, si no hay ideario, ¿qué sentido tiene la enseñanza concertada? Quiero decir, muchas veces, y es normal, ¿no? Pues nosotros acabamos culpando a los políticos, la sociedad tiene una enorme responsabilidad en todo lo que está pasando hoy día en nuestra vida política. Una enorme responsabilidad que va mucho más allá del voto cada 4 años, ¿no? Sino va también en cuanto a la incidencia, en cuanto a la reclamación, en cuanto al argumentario, bueno, pues todo esto afecta. Muy bien. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Si la escuela enseña y la familia educa, si no hay que tener ideario en los centros,
¿Qué sentido tiene la educación concertada? Desde mi punto de vista, tiene tanto sentido como la opción de que las familias puedan elegir libremente aquel centro. Evidentemente, la educación concertada se establece por unas necesidades en su momento de cubrir un amplio demanda, ¿no? Eso legislatura tras legislatura se ha ido manteniendo. Es un modelo que se mantiene probablemente gracias a la apuesta de los titulares, gracias a la apuesta de las familias. Es un modelo que lleva tradicionalmente asentado, sobre todo asentado en la mejora de la calidad educativa, lo cual indudablemente es necesario que, sobre todo es necesario que se integre en igualdad de condiciones con los centros, en centros sostenidos con fondos públicos. Eso es lo principal. El ideario de los colegios está ahí. Ese ideario se informa a las familias previamente. Somos las familias las que elegimos integrarnos en ese ideario. ¿Por qué? Porque se acomodan en el proceso formativo. Y yo reitero mucho el elemento formativo en los colegios, porque creo que es importante. Y no porque los colegios no quieran que eduquen. Es importante la labor educadora de los colegios. Pero sobre todo es para evitar la irresponsabilidad que pasa en muchas familias de exhibirse de su obligación de educadora. Por eso insisto mucho en el término que los colegios se forman y los colegios principalmente para obligar la responsabilidad de las familias a que eduquen. Sí, me gustaría, porque me ha resultado interesante un matiz que ha hecho la pregunta, que es el hecho de decir, si no hay ideario, ¿qué sentido tiene la enseñanza concertada? Para limitar el desarrollo del ideario. Es un verdadero caballo de Troya, que te limita. Nos podemos encontrar con la aplicación de esa normativa, los que trabajamos asesorando a centros educativos, lo vemos permanentemente, en centros concertados donde los alumnos no respetan el ideario. No es que no lo compartan, porque esto no tienen por qué compartirlo al 100%, pero tienen que respetarlo. Donde hay profesores que son el elemento de capilaridad de ese ideario, pues que pueden no tener una identidad con el mismo. Recuerdo que en la LODE habla... A eso me refería, que sí, claro, si los profesores que están en un colegio no tienen el ideario de... Porque la LODE dice que en el proceso de selección se tienen que tener en cuenta los criterios de mérito y capacidad, como los funcionarios. No dice y la identidad con el ideario del centro. Luego, ojo, porque es la normativa la que te restringe. Y entonces, cuando tú tienes un problema con un trabajador del centro, pues tienes serias dificultades para decir, oiga, es que este no es el modelo educativo que yo quiero para los alumnos. ¿Pero qué hago laboralmente, ¿no? Y después tenemos una figura que es muy habitual, que es el consejo escolar, ¿no? Pero la normativa no prevé, que es un órgano de gobierno en la LODE, no de participación o de control, de gobierno. Y la normativa no garantiza que todos los miembros del consejo escolar, órgano de gobierno del centro concertado, estén de acuerdo con el ideario del centro. Luego, claro, es un verdadero caballo de Troya dentro del centro educativo. Bueno, es que este debate daría para muchísimo. No sé si quieres aportar algo más, Fernando, o si no voy a la última pregunta y la contestas tú. Porque creo que ya son las 8 y tenemos que ir acabando, porque en la Caixa nos han dicho que damos las gracias por la sesión prestada aquí, pero que no nos retrasemos. A ver, la pregunta es, ¿no habría que reenfocar la cuestión? A ver, hablar de libertad en una sociedad aletargada se convierte en un boomerang, un pozo donde caen todos los prejuicios de las últimas décadas. Quizás por eso pocos partidos políticos lo defienden. Pregunta, ¿no habría que reenfocar la cuestión y, en lugar de hablar de libertad, hablar de la necesidad, de la importancia de testar diferentes modelos educativos para ser más competitivos? A ver, esa pregunta, que en vez de hablar de libertad, que por qué no se testan diferentes modelos educativos. Bueno, es que eso tiene, Y con esta acabamos. tiene bastante que ver, pero bueno, seguro que podéis matizar alguna cosa. Tiene con lo que hemos comentado, desde el momento en que está todo tan intervenido, está todo tan regulado, tan reglamentado, los resultados del aprendizaje, las habilidades, las competencias, los contenidos, ya es que queda muy poca libertad a los centros. La libertad que tienen los centros para exponer su modelo, y aquí precisamente en este libro, que no es mío, pero se habla precisamente de eso, de cómo se ha impuesto un modelo determinado, ¿no? Modelo en cuanto, digamos, modelo pedagógico. Luego está el tema de los contenidos, ¿no? que ese es otro problema. Por cierto, el Tribunal Constitucional, para bendecir toda la perspectiva de género y todo el tema de la educación afectiva sexual, lo ligó todo a la libre igualdad, libertad, o sea, igualdad entre hombre y mujer, cosa que no tiene nada que ver, es que obviamente estamos todos de acuerdo con la libertad de hombre y mujer. Entonces creo que esa exhaustividad, esa asfixia en la falta de libertad de los centros
y que a lo mejor los centros podían hacer un poquito más, aprovechar esos huecos que tienen, pues hace que los modelos educativos no quepan. No sé si Jesús... Vamos, no, yo en esa consideración, yo soy una persona... Otra pregunta dice que si no es una utopía. La libertad de enseñanza, y así con esta pregunta ya acabamos. Esto es puede ser... De en hecho, fin, no- miren, el fin de la educación... ¿Cómo equilibrar? El fin de la educación dice, no un documento de la doctrina social de la Iglesia, en la Constitución española, que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Entonces, yo creo que ahí siempre se ha hablado de la capacidad crítica, es decir, de formar en la capacidad crítica. Yo creo que eso a veces lo vamos perdiendo, pero ese es uno de los grandes fines de la educación, de formar en esa capacidad crítica. Y yo, en la pregunta sobre si en lugar de defender la libertad no deberíamos hablar de otro modelo, yo soy persona de convicciones. Entonces, a mí, yo creo profundamente en la libertad de enseñanza y en la libertad del ser humano. Y creo que tenemos que profundizar en esta defensa de la libertad del ciudadano y del ser humano. Yo creo que el reflejarlo como una utopía es tirar la toalla. Y si hablamos de educación, si hablamos de formar a nuestros hijos, yo creo que nunca debemos de tirar la toalla, todo lo contrario. Tenemos que reforzar, tenemos que redoblar los esfuerzos. Esos esfuerzos tienen que ir derivados en la búsqueda del consenso, evidentemente. Por lo comentado, consenso que blinde sobre todo de cualquier Sí, el interferencia pacto social. ideológica. Quizás sí hacia un pacto... Y en el pacto social, en el pacto político, yo siempre digo la misma frase. Tenemos que poner a los pupitres en vez de a los sillones. Tenemos que darle importancia a las aulas en vez de a los sillones. Y esos sillones son los que determinan las legislaturas continuas, todos los procesos electorales. Hasta que realmente, desde el ámbito del legislador, no anteponga sus propios intereses electorales a los verdaderos intereses de una educación de calidad, indudablemente se puede hablar de sueño, de onírico, de un deseo, ¿no? Pero creo que desde el ámbito social es los que tenemos que mantener viva ese llamamiento de recuperar lo que significa la libertad de enseñanza. Muy bien. Hacia ello vamos, hacia recuperar la libertad de la enseñanza, ¿no? Y que las familias se empoderen también. Y Jesús, creo que quieres decir Yo quería la decir algo. última, Es decir, la última consideración. decepción, ¿no? O bajar la cabeza, ninguno. Yo recuerdo en plena pandemia, cuando la gente no podía ir a ver a sus padres siquiera, en 50 ciudades se hizo una movilización con coches donde la gente metía a sus hijos, metía a toda la familia y hacía una movilización en un momento especialmente delicado para defender la libertad de enseñanza. Yo creo que eso es un ejemplo que además estoy convencido de que dimos mucho de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, para nada podemos tener esta mirada, ¿no?, caída, sino todo lo contrario. Es decir, la enseñanza importa mucho a la sociedad. Es verdad que tenemos que organizarnos y tenemos que exigirla. Exigir. Muy bien. ¿Algo más, Fernando, y que comentar sobre la libertad? Bueno, El último minuto. Exactamente. Pues bueno, reiterar todo lo que acaba de decir Jesús, lo que ha dicho Miguel. O sea, la cosa es que depende de nosotros. O sea, es un momento en el que no podemos quedarnos sentados. Tenemos que activarnos en la defensa, y más, porque al final, cuando estamos hablando de la educación, ¿no?, la educación de hijos y nietos, al final, ¿por qué no es posible el pacto? Esta es una pregunta que podía dar, porque probablemente hay unos que quieren imponer un modelo de persona, un modelo de sociedad, y otros que quizás deben ser conscientes de que debemos dejar la libertad a las familias y a los colegios para que ofrezcan alternativas en la formación y no imponer un modelo de persona y de sociedad. En el fondo hay un tema de filosofía debajo. Pues muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a los ponentes y acabaremos, como siempre, se acaban las sesiones que organiza NEOS, ¿no?, de pie, porque escuchamos el himno de España, ¿no?, que es una tradición.